Hola mis queridos dibujantes, en este vídeo os voy a tratar de dar consejos sobre la creación de personajes. Aquí veis algunos de los ejemplos de los personajes que saco de mi imaginación y espero que este vídeo os ayude pues a inspiraros y a crear personajes fantásticos sacados de vuestra imaginación con los trucos que voy a tratar de enseñaros, que son los que a mí me resultan útiles. Pero bueno, todo es cuestión de constancia y, como se dice, todo maestrillo tiene su librillo. ¡Vamos allá! Bueno, todos los dibujantes al principio nos enfrentamos a un folio en blanco, ¿no? Para la creación de personajes en esta primera parte del vídeo, lo que voy a aconsejar es dibujar con formas, ¿vale? Vamos a hacer una forma totalmente indeterminada, sin guía, o sea, simplemente a lo que salga, y vamos a intentar con esta imagen crear un personaje a partir de los volúmenes, del volumen que hemos creado, vamos, de la forma que hemos creado. Entonces, una vez hemos creado la forma, le bajamos la opacidad y vamos a crear encima otra capa que es donde vamos a hacer las líneas, ¿de acuerdo? Os voy a dejar este pincel que he creado, que me resulta bastante útil para dibujar, os lo voy a dejar en la descripción del vídeo, ¿de acuerdo? Bueno, aquí como veréis, simplemente se me ocurre una forma, un personaje, a vosotros se podría ocurrir algo totalmente diferente. Lo que sí se logra con este tipo de ejercicios es crear personajes muy originales, porque las formas las que podemos hacer así, de forma totalmente espontánea, pues pueden crear personajes pues súper extraños, que no tienen ninguna relación con ningún animal o con nada de la naturaleza, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a bocetear, ya os digo, veréis que voy muy rápido boceteando. Os aconsejo que veáis mi vídeo sobre los bocetos. Es la forma fundamental de aprender a dibujar. Una vez tengáis bien aprendido el tema del boceto y tengáis soltura, sobre todo a la hora de realizar los trazados, podéis hacer estos ejercicios de una manera más rápida. El otro día, por ejemplo, coincidí con una dibujante en el metro de Madrid y me estuvo explicando que ella trabajaba sobre todo en papel, que tenía un iPad y que le costaba mucho utilizarlo porque siempre echaba para adelante y para atrás, o sea, rehacía mucho los trazos. Bueno, pues un ejercicio que tenéis que hacer para que eso no os pase es dibujar de una vez, salga lo que salga, y luego tenéis que meteros en la cabeza que es un boceto, es decir, no es el dibujo definitivo. Hasta que tengáis la soltura de hacer un boceto que os salga a la primera, pasará mucho tiempo. O sea, yo, pues en un primer momento, hace unos años, esto que estoy haciendo seguramente saldría de una forma totalmente diferente y me costaría más y me frustraría. A ver, todo es cuestión de constancia y de tiempo y de trabajar en ello. No es necesario que lo hagáis como lo hago yo, que lo hago tan rápido y demás. Vosotros a vuestro ritmo, ¿vale? Pero sí que es una forma de que vuestra imaginación se potencie e intentar sacar de esa forma indeterminada un personaje. Y os puedo asegurar, vais a ver a lo largo de este vídeo, que da igual la forma que hagas. Siempre puedes sacar algo de esa forma, ¿vale? Bueno, una vez que tenemos las líneas, como veréis, subo la opacidad de la capa de la forma y sí que os digo, no os obsesionéis con que la forma sea, o sea, que el dibujo esté adaptado 100% a la forma. Si tenéis que borrar o añadir a la forma que habéis hecho algo, hacedlo, ¿vale? O sea, es un ejercicio para aprender. No os fustiguéis porque no salga con la forma algo exactamente igual. Si tenéis que añadir, yo qué sé, un cuerno de más o un apéndice o lo que sea, o cambiar la forma, incluso con el elemento licuar lo podéis hacer, ¿vale? Con la herramienta licuar. Bueno, una vez tenemos ya la forma definida, lo que hago es bloquear el alfa de esa mancha para añadir los colores, ¿vale? Es un ejercicio lo más sencillito posible. Una vez hemos bloqueado el alfa, vamos a aplicar los colores sobre la forma.
Por ejemplo, yo aquí estoy dando a esa especie de cuernos que tiene este bicho, pues un color así como más grisáceo, ¿vale? Y al cuello, pues igual, un gris más clarito. Luego veréis que a la parte de la cara le voy a meter un color que destaca un poco más rojizo, anaranjado, ¿vale? Lo bueno de bloquear el alfa es que vamos a colorear sobre nuestro dibujo sin que se salga nuestros trazados del mismo, ¿vale? Es decir, todo se va a adaptar a la forma que tenemos. No nos vamos a salir de la forma que tenemos, ¿vale? Y eso está genial, porque no tenemos que andar combinamientos y nuestro trazado puede ser mucho más suelto, ¿vale? Vale, bueno, vamos aplicando el color. Esto ya, el color a la hora de crear un personaje también es bastante importante bajo mi punto de vista, ¿no? Porque le va a dar mucha personalidad al personaje que estamos haciendo. Así que sí que os aconsejo que cuidéis mucho el tema del color. Pues pueden ser colores originales, son personajes de fantasía, o sea, podéis coger los colores. Lo bueno del iPad es que luego se pueden modificar esos colores con las herramientas que tiene Procreate y el resto de aplicaciones de dibujo. Así que no es definitivo. Pero lo que le pasaba a esta chica sí que, la verdad es que sí que es preocupante, porque, bueno, tenemos que exigirnos, pero no hasta el punto de frustrarnos. Bueno, como veréis, he abierto una nueva capa en modo multiplicar y estoy aplicando sombras. Es lo que hago siempre en todos mis vídeos. Le bajamos un poquito la opacidad a esa capa multiplicar y yo sabéis que siempre suelo dar tonos rojizos, pero depende del dibujo. Hay veces que se pueden dar tonos azulados, más cercanos al morado. Yo me adapto a según como sea el dibujo, ¿vale? En este caso, como he puesto tonos rojizos al personaje, pues estoy dando las sombras con tonos rojizos. Bueno, se me olvidó colorearle los dientes. Bueno, pues seguimos dándole el sombreado, un poco más oscuro en determinadas zonas, pues haciendo que el rojo sea un poquito más oscuro, cambiando en la paleta, hacemos pues eso, matices en la propia sombra del personaje, ¿vale? Bueno, hemos seleccionado la capa del color y así igual podemos aplicar el sombreado sin salirnos de nuestro personaje. Simplemente le damos a las opciones de capa y a seleccionar capa. Seleccionamos la capa y podemos dar las sombras sin salirnos de nuestro personaje, lo cual nos facilita bastante el trabajo, porque nos vamos a centrar en colorear el personaje sin preocuparnos de salirnos de las zonas que afectan al personaje, ¿vale? Con la presión del Apple Pencil podemos jugar a dar sombras más duras, más fuertes o más blandas, ¿vale? Una vez lo tengamos todo más o menos a nuestro gusto, vamos a difuminar para que quede todo homogéneo y no se vean los trazados de nuestro pincel. Que ojo, bueno, hay gente que le gusta que se vean los trazados del pincel. A mí me gusta difuminar en determinadas zonas, ¿vale? Pero sí que es cierto que hay que se resalte el trazo del pincel, tampoco pasa absolutamente nada. Bueno. El acabado digital suele ser más difuminado, la verdad. El acabado tradicional, pues obviamente se ve la pincelada del pincel. Es algo que diferencia bastante los artistas, algunos artistas digitales de otros, ¿vale? Bueno. Aquí, como veréis, lo que vamos a hacer es, con el equilibrio de color, modificar los colores que le hemos dado al personaje. Podemos modificar las sombras o los medios tonos o las iluminaciones. Por eso os decía que da igual el color que utilicéis en un primer momento. Sí que os aconsejo que miréis mis vídeos sobre Procreate, en el cual pues os voy dando toda esta serie de trucos. Ahora he creado otra capa a multiplicar, seleccionando también en la capa inicial del personaje, y le he dado un sombreado con aerógrafo, con una sombra más genérica para oscurecer un poco al personaje. Y ahora directamente encima, con una capa normal, hacemos lo que los ingleses llaman
overpainting, que es pintar encima del personaje, ¿vale? No tengáis miedo a hacerlo, ¿vale? Una vez lo tengamos todo, todas las capas, creamos una en capa normal y vamos a dar las luces encima. ¿Veis? Cogemos un tono de luces y vamos a aplicar las luces sobre el personaje encima incluso del entintado, ¿vale? Las líneas que hemos hecho del boceto también se pueden dar con el equilibrador de color y cambiar el tono negro de esas líneas a un tono rojizo. ¿Para qué? Para que resalte menos el negro y sea más natural el dibujo. Ahora simplemente me estoy limitando a iluminar. Imagináis un foco de luz e ilumináis las zonas que ese foco está, en las que está influyendo ese foco, ¿de acuerdo? Y así creamos el volumen. Sombras y luces. Para crear volúmenes, sombras y luces. Si no, íbamos a tener un acabado plano, más tipo cómic quizá, y bueno, si estamos haciendo un trabajo en digital, pues hay que intentar sacar buenos volúmenes. Ahora estamos dando algún detalle en negro, ¿vale? Porque hemos cambiado las líneas principales a unos tonos rojizos. Y estamos resaltando determinadas zonas e incluso sombreando. Y ya os digo, encima, haciendo overpainting, como dicen. Pintar encima sería, ¿vale? En nuestro idioma. Estamos haciendo overpainting. No hay que tener ningún tipo de miedo a hacer esto, ¿vale? Si estuvieseis trabajando en tradicional, lo haríais sin ningún tipo de miedo. Pues aquí igual. Además, en digital con mayor motivo, porque si nos equivocamos, todo se puede solucionar. Es lo bueno de la pintura digital, que todo se puede modificar. Por eso tenéis que perder el miedo. Por eso lo que os decía de esta chica que siempre iba para adelante y para atrás, bueno, haz el dibujo como lo hacías en tradicional, como lo hacías en un papel. Haced el dibujo como lo hacíais en un papel, sin obsesionaros con echar para atrás y para adelante. Aquí se puede modificar todo. O sea, podéis terminar el dibujo y si habéis hecho algo mal, pues directamente modificarlo. Aquí lo que estoy haciendo es un contraluz. Estoy dando en las zonas de sombra otra luz indirecta que ilumina al personaje. La verdad es que la sombra no me ha quedado muy realista porque creo que debería ir toda a la derecha, pero bueno, como me he centrado más en el personaje, pues la verdad es que hay ciertos detalles que he obviado un poco. Es un dibujo bastante rápido, ¿vale? Pero siempre queda bien hacer un contrapunto de iluminación, una doble iluminación, porque crea mucho volumen. Imaginaos una esfera en la que incide la luz en una esquina, pero luego en la parte de abajo tenéis que tener en cuenta, en la parte de abajo de la esfera donde no hay iluminación, que muchas veces los colores se reflejan en esa propia esfera. Y muchas veces tenéis que tener en cuenta lo que rodea al personaje. Es decir, si es una esfera, el color del suelo; si es un personaje, el color del suelo. Luz que se pueda proyectar sobre el personaje. Es una luz indirecta, ¿de acuerdo? Y sí que es un detalle bastante bueno a la hora de hacer un dibujo, que creo que os va a dar un salto de calidad y que bueno, que os puede ayudar con el tema de los volúmenes y del dibujo. Bueno, ahora estoy modificando con la herramienta licuar un poco y bueno, ya tendríamos nuestro personaje. Como veréis, es un ejercicio muy sencillo que podéis hacer todos y que además es bastante gracioso. Así que bueno, ahora os dejo con otros personajes y bueno, a ver qué sale.
Bueno, aquí vais a ver que con esta forma la cosa cambia. En mi imaginación apareció pues un yelmo de un guerrero y claro, lo que son las líneas y todo eso lo tenía más o menos claro. Pero en este caso sí que necesité referencia. ¿Por qué? Porque estaba creando un personaje basado en algo real.
No es como en los otros dos, que son totalmente inventados y podía jugar a crear los volúmenes y a crear las formas que quisiera. O sea, en este caso no. En este caso me estoy basando en la realidad. Sí que es cierto que la forma me ha ayudado a visualizar un yelmo, pero voy a necesitar fijarme en la realidad para que ese yelmo sea realista. Aunque no lo estéis viendo en este momento, estoy ya cogiendo referencias y demás, y de hecho vais a ver cómo descargo una referencia y me la pongo en el propio Procreate, que ahora vais a ver cómo se hace, con las opciones de lienzo. Me la pongo para ver pues cómo funcionan las iluminaciones en el metal del yelmo para poder colorearlo, ¿de acuerdo? Sí que es cierto que lo bueno de este ejercicio es que creas cosas, pero siempre van a ser muy originales. Como veis, es un yelmo, pero el penacho que tiene ese yelmo pues es bastante original. Y te sales un poco de lo normal, de un diseño. Bueno, como veis ahí es cuando estoy buscando las referencias. Estoy buscando referencias en Google de un yelmo, que esto lo podéis hacer todos. Se descarga uno la imagen, ¿vale? Buscamos ahí, ¿veis? Pues busco uno en el que la iluminación más o menos se adapte a lo que estoy dibujando, más o menos, ¿vale? Entonces descargamos esa imagen. Ahora vamos a bloquear primero voy a adaptarlo un poco a la imagen que he cogido, porque bueno, el visor del yelmo pues se adapta un poco a lo que he visto, porque a lo mejor lo otro que había hecho pues no era tan realista. Entonces cojo esa referencia, completo un poco el personaje y demás. Aquí poco puedo deciros. Le subo la opacidad y coloreo el resto de la forma como he hecho en los otros dos personajes, ¿vale? La cuestión es tener una forma. Como os he dicho antes, esa forma principal la he ampliado en este caso. Es decir, esto se trata de que se os abra la imaginación, ¿vale? No os encerréis a una forma en concreto. La podéis ir adaptando según vais visualizando vuestro personaje, ¿vale? Entonces, aquí lo que estoy haciendo, bueno, estoy retocando cosas que no me convencen, ¿vale? Una vez he visto la referencia, como os digo, fotográfica de Google, que como habréis visto, en este caso me sirve más que nada pues para hacerle un toque un poco más realista a este personaje, ¿vale? Pero aún así vosotros podéis jugar con vuestra imaginación y hacer el visor, por ejemplo, los respiraderos como queráis, ¿vale? Pero bueno, en este caso yo he querido darle un toque un poquito más realista, y las referencias son buenas, o sea, es algo que te ayuda a dibujar, como comprenderéis, y os dije en el vídeo de los bocetos, todo lo que dibujamos está basado en lo que vemos. Entonces, pues obviamente las referencias no son malas. Copiar, pues sí que es malo. O sea, copiar exactamente el estilo de un dibujante o tal, vale. Pero, a ver, una cosa es crear personajes y otra cosa es hacer dibujos realistas, otra cosa es hacer retratos, otra cosa... ¿Me entendéis? Entonces, en este caso, lo que es la ilustración fantástica siempre se puede basar en la realidad, siempre se debe basar en la realidad. No pasa nada porque cojáis referencias o incluso medio copiéis algo de un traje en concreto o de un medallón. Bueno, eso yo creo que todos lo hacemos, ¿vale? Cosa bien distinta es lo que hacen las inteligencias artificiales, bajo mi punto de vista, que lo que hacen es copiar estilos, copiar formas, o sea, formas de dibujar y demás. Bueno, es un debate que a día de hoy está un poco en pañales, que como yo os he dicho en la ventana de información de
de mi canal, pues la verdad que me preocupa y me genera cierta tristeza. No hay que cerrarse a las nuevas tecnologías, desde luego que no. Pero bueno, hay que ver por dónde van los derroteros. A mí la pena que me da es que, obviamente, los puestos de trabajo en la industria de la ilustración de videojuegos y demás, si esto sigue así, pues se van a reducir. Va a haber ciertas personas pues que van a trabajar con inteligencias artificiales, van a supervisar y demás. Y bueno, no sé, a ver a dónde va todo esto. Bueno, aquí como estáis viendo, lo que estoy haciendo es utilizar la herramienta de referencia que se abre en la ventana de lienzo. Una vez tenemos ya nuestra referencia, pues podemos ver de dónde incide la luz, podemos ver cómo esos efectos metálicos se producen en la imagen y bueno, pues eso nos sirve para colorear, no calcar ni hacerlo idéntico, pero bueno, también nos sirve pues para hacer retratos, para hacer ejercicios más realistas. No tiene nada de malo, o sea, podéis bajaros cualquier imagen de y pintar como si tuvieseis una referencia en un estudio de dibujo, ¿vale? Así que es otra de las opciones que tenéis en Procreate, que está bastante bien. Tanto en Procreate como en otros programas se puede utilizar esta opción de lienzo. Y como veréis, pues yo la estoy utilizando pues para hacer los toques metálicos y demás de mi dibujo. Así que pues es un truquito que os puede venir fenomenal a todos a la hora de dibujar. Bueno, pues como veréis hemos creado 3 personajes totalmente diferentes desde nuestra imaginación utilizando formas. Así que, bueno, este es el primer ejercicio que os propongo en el vídeo de hoy. Y bueno, ahora viene el segundo, a ver qué os parece. Bueno, el otro ejercicio que os propongo, pues obviamente es más difícil y es básicamente enlazado de nuevo con el vídeo de los bocetos, y esto sí que cuesta muchísimos años y trabajo, pues es hacer directamente personajes desde nuestra imaginación y tomando como base a los animales. Para eso necesitáis muchas horas de trabajo, muchas horas de dibujo, muchas horas de observación. No solo dibujando, como os dije en el vídeo del boceto, mirando en el mundo real, observando todo. Tenemos que ser siempre observadores. Ver cómo son los animales, memorizar cómo son los animales. Para eso tenemos que abocetear mucho, coger referencias. Es un trabajo arduo
de muchos años y que no se puede tener en un solo día, pero al final nos limitamos a coger el lapicero y disfrutar, empezar a dibujar, modificando a los animales, haciéndoles rasgos distintos, orejas diferentes, dientes distintos, y con eso podemos jugar a crear personajes nuevos, animales nuevos, fantásticos, pero siempre con una base real. Siempre vais a necesitar una base real, ¿vale? Para crear formas más fuera de nuestro mundo es mejor el primer ejercicio, hacer manchas y demás, tomar ese ejercicio para hacer personajes más fuera de lo cotidiano, por así decirlo. Pero si queréis crear personajes basados en animales o en personas, tenéis que hacer muchísimos bocetos, dibujar mucho, tenéis que fijaros mucho en el mundo que nos rodea y luego jugar con todo eso. Es decir, coger los elementos de un rinoceronte o de un elefante o de un oso hormiguero, mezclarlos con nuestra imaginación y crear personajes totalmente nuevos y originales. Por ejemplo, esto que estáis viendo ahora, pues ¿qué podría ser? Pues una mezcla de hormiga, oso hormiguero, no sé. Pero para eso, primero tenéis que, como os digo, conocer a los animales y haber dibujado mucho. Así que esta parte del vídeo es mucho más complicada y es para gente pues, que ya tiene un bagaje en el mundo del dibujo, ¿vale? Entonces no os frustréis porque obviamente llegar a hacer un personaje de la nada sin boceto y sin referencia solo de vuestra imaginación se puede llegar, pero necesita muchísimas horas de trabajo. Sobre todo es fundamental que tenga una base realista, que no sea, o sea, que se pueda sustentar sobre sus patas, que tenga una boca, unos ojos y demás. O sea, que tenga una base, una percha realista, ¿vale? Y para eso tenéis que hacer personajes creíbles, que una vez os los imaginéis en movimiento se puedan mover y demás. En este caso me estoy fijando en este vídeo sobre todo en rostros, ¿vale? Pero porque estoy haciendo un ejercicio muy rápido, pero bueno, con el resto del cuerpo pasa exactamente lo mismo, ¿vale? Y tenéis que conocer bien cómo se mueven esos animales, cómo sus articulaciones funcionan. Entonces eso necesita un trabajo más arduo y más constante, ¿de acuerdo? Pero no os desaniméis. Bueno, espero que os haya gustado el vídeo, que sobre todo os haya entrado ganas de dibujar y crear vuestros propios personajes. Y nada, a darle mucho al lápiz, cuidaos mucho, disfrutad la vida cada minuto, cada segundo. Y bueno, espero que lleguéis a hacer personajes tan extraños como este que os dejo aquí. Bueno, nos vemos en el próximo vídeo. Lo dicho, un beso muy fuerte a todos y a todas. Cuidaos.